Continuamos trabajando los ejercicios del tema de los alquenos y pasamos al ejercicio 11, que es una copia del ejercicio 10, pero en el que nos cambia la molécula. Vamos a hacer las reacciones que nos indican con el 1-etilciclopenteno. Empezamos, por ejemplo, por el primer apartado, el apartado A, 1-etilciclopenteno, que en el carbono 1 tiene un etilo, y lo vamos a hidrogenar. Vamos a hidrogenarlo con hidrógeno y un catalizador de platino, un dióxido de platino en etanol, y el resultado es que los hidrógenos van a entrar por un lado del alqueno, los dos por el mismo lado, por ejemplo por arriba. Si la molécula de hidrógeno se acerca por la cara de arriba, se unirá al alqueno y nos dará un producto de este tipo. En realidad la hidrogenación tiene lugar cuando el hidrógeno se absorbe sobre el catalizador y la molécula de alqueno también se va depositando sobre ese catalizador y se une al hidrógeno. Pero podemos de forma un poco simplificada considerar que el hidrógeno se acerca por una cara o bien por la otra del alqueno, bien desde arriba o desde abajo. Aquí en este caso se acercó desde arriba e hidrogenó por la cara de arriba la molécula, y también podría hidrogenarla con igual probabilidad por la cara de abajo. Sin embargo, si ponemos los hidrógenos hacia el fondo de la pantalla y el etilo hacia arriba, es la misma molécula, porque debemos fijarnos que este carbono no es asimétrico. Las cadenas son iguales, si las recorremos son idénticas, por tanto no hay formación de enantiómero. No ocurre así en el caso del apartado B, en el que vamos a deuterar la molécula, vamos a hidrogenar pero con deuterio. Y en este caso sí que la situación cambia. Deuterio con paladio soportado en carbono y etanol. Ahí los deuterios entran bien por la cara de arriba o por la cara de abajo del alqueno. Imaginemos, como antes el hidrógeno, imaginemos que el deuterio entra por arriba. Los deuterios quedan así, ya que la hidrogenación es una reacción sin. Los dos átomos de hidrógeno o deuterio se unen al alqueno por la misma cara. Pero esto no es lo mismo que si colocamos los deuterios por la cara de abajo. Si ponemos los deuterios hacia el fondo de la pantalla y el etilo lo colocamos hacia arriba, estas moléculas son enantiómeros y se van a formar en la misma proporción, porque hay dos centros quirales, este carbono y este. Y si damos notación, veremos que aquí no tienen la misma notación que en la molécula anterior. Por tanto, esta mezcla racémica tiene una actividad óptica nula, porque los enantiómeros compensan su rotación óptica. En el apartado C tenemos la reacción de hidroboración. Tenemos el alqueno, que reacciona primero con el borano, BH3 disuelto en THF, que va a adicionar el boro anti-Markovnikov, es decir, el boro va a ir al carbono menos sustituido, a este carbono, y el hidrógeno al más sustituido, y es sin. Si lo hacemos por la cara de arriba, nos quedaría de esta forma, y el etilo lo echa al fondo de la pantalla. El boro quedaría con dos hidrógenos, pero son también reactivos. Los tres boros del borano son reactivos y por tanto unirían a dos cadenas más, igual que la que tengo ahí copiada, que son estos palos que dejo ahí. Y ahora utilizamos el agua oxigenada con sosa acuosa en medio básico, que lo que va a hacer es romper el enlace carbono-boro y nos deja en su lugar 1H. La hidroboración es la reacción que hidrata un alqueno anti-Markovnikov. Nos coloca 1H en el carbono menos sustituido del alqueno. Carbono menos sustituido, ahí va el boro, que después reemplaza por OH. Y al más sustituido va el hidrógeno, y es una reacción sin y anti-Markovnikov, muy importante. Bien, el HCl del apartado D, en el que primero se produce la adición electrófila de un protón al alqueno, el HCl se disocia, el alqueno ataca al protón y lo une al carbono menos sustituido, va a ir al carbono de la derecha, para dejar un carbocatión en el carbono más sustituido. Así que en este caso es Markovnikov. El protón va al carbono menos sustituido, formando un carbocatión en la posición más sustituida, que a continuación el cloruro captura. El carbocatión es plano, tenemos dos caras iguales, la de arriba y la de abajo, puede atacar el cloruro por ambas caras, pero es indiferente porque no hay centro quiral en este caso de nuevo. Las dos cadenas son iguales, da igual seguir hacia la izquierda que hacia la derecha, por tanto al no haber carbono asimétrico,
pues no tenemos formación de isómeros. Se obtiene un compuesto puro, un estereoisómero único. Bien, en el apartado E añadimos HBr, pero es exactamente igual, por tanto lo puedo escribir, pero es una pérdida de tiempo. Se adiciona el protón al carbono menos sustituido, es Markovnikov como la anterior, para formar el carbocatión de mayor estabilidad, y a continuación el bromuro que hay en el medio captura el carbocatión atacando por ambas caras con igual probabilidad, pero que no tiene importancia porque, de nuevo, como las cadenas del ciclo se mantienen iguales, no hay quiralidad, como comentamos en el apartado anterior. Después, en el apartado F es más interesante porque tenemos un HBr con peróxidos, que es una reacción radicalaria y que es anti-Markovnikov. El HBr, cuando lo hacemos reaccionar con peróxidos, HBr con peróxidos, pues se va a adicionar, de manera que el bromo va a ir al carbono menos sustituido y el hidrógeno va a ir al más. Vamos a obtener un producto de este tipo. Aquí sí que hay formación de isómeros, de estereoisómeros, porque hay centros quirales, tanto este carbono como este es quiral, y entonces se pueden formar una mezcla de estereoisómeros. Vamos a comentar un poco el mecanismo, cómo funciona. La primera etapa es la etapa de iniciación, en la cual el peróxido rompe, puede romper por calefacción generalmente. Forma dos radicales peróxido, y esos radicales peróxido arrancan el hidrógeno del HBr y liberan al medio los radicales bromo, que son los que van a pasar a la propagación. Ahora tendríamos la segunda etapa de propagación, en la que el alqueno va a reaccionar con los radicales bromo. Un electrón del doble junto con el del bromo forman el enlace carbono-bromo, y el otro electrón del doble pasa al carbono. Y el bromo va a unirse al carbono menos sustituido, porque de esa manera se va a formar el radical más estable. Igual que el carbocatión, el radical prefiere formarse en la posición terciaria. Y a continuación ese radical formado en esa posición terciaria pues va a arrancar un hidrógeno a la molécula de HBr. Este electrón, junto con uno de este enlace, forma un enlace hidrógeno-carbono y el bromo se va con el otro electrón. Es decir, nos va a quedar aquí un hidrógeno y ahí el bromo. Y vuelven al medio nuevos radicales bromo que pasan a la primera etapa y así la propagación prosigue. Bien, en cuanto a la estereoquímica, ¿qué tipo de estereoisómeros se nos forman? Bueno, pues el bromo, cuando se adiciona en este paso, puede adicionarse por arriba o por abajo. Por ejemplo, imaginemos que se adiciona con cuña, queda hacia nosotros. Pues ahora el hidrógeno, que se adiciona en la segunda etapa, puede adicionarse por arriba o por abajo. Si el bromo está hacia arriba, se adicionaría mejor por abajo que por arriba, pero también por arriba se puede formar algo, y en consecuencia pues tendríamos, por ejemplo, un producto como este. Si el hidrógeno se adiciona por abajo, quedaría el etilo hacia arriba, pero también tendríamos el producto en el que el hidrógeno se adiciona por arriba y el etilo queda hacia abajo, que puede ser un poco minoritario, pero también se forma. Y después podemos poner el bromo hacia abajo. Cuando adicionamos el bromo, colocamos el bromo hacia abajo, hacia el fondo de la pantalla, con línea trazos, y el hidrógeno se adiciona al radical por arriba o por abajo. Así que generaría dos productos, dos diastereoisómeros con sus correspondientes enantiómeros. Da una mezcla complicada de productos esa reacción. Bien, ¿y qué más tenemos por aquí? En el apartado G tenemos HI con peróxidos. ¿Qué pasa con el HI con peróxidos? Pues nada, que no se puede adicionar como el HBr con peróxidos porque es una reacción desfavorable desde el punto de vista termodinámico, es endotérmica, y el HI con peróxidos se adiciona como si no le pusiéramos peróxidos. Es decir, sigue vía catiónica porque la radicalaria es desfavorable. Así que va a formar un carbocatión y el yoduro va a atacar, y aunque lo pongamos con peróxidos, se adiciona igual que sin peróxidos. Se adiciona Markovnikov. Sulfúrico acuoso es la hidratación del alqueno. En una primera etapa los protones son atacados por el doble enlace,
Y es una reacción, por supuesto, Markovnikov porque va a través de carbocatión. Adicionamos el protón al carbono menos sustituido, carbocatión en la posición más estable, y ahora el agua cae en el medio, captura el carbocatión, atacando bien desde abajo o desde arriba, pero que de nuevo da igual porque las cadenas son iguales y no se nota diferencia entre que dejemos el agua, o sea, no se nota diferencia en dejar el agua hacia el fondo de la pantalla o hacia adelante. Y un protón del agua se va al medio para darnos el alcohol. Se hidrata Markovnikov. El ataque, como digo, es por arriba y por abajo por parte del agua al carbocatión, pero no genera estereoisómeros. Después en el apartado I tenemos la adición de cloro. Asumimos que es cloro en CCl4. El doble ataca al cloro, se pierde cloruro, se forma el ion alonio. Por una cara, bien por arriba o por abajo, y el cloruro que se fue al medio en la etapa anterior abre en el carbono más sustituido el alonio, lo abre sobre el carbono más sustituido, y esto nos deja el Cl hacia abajo, el Cl que ataca hacia el fondo de la pantalla, porque siempre la apertura es por el lado opuesto al ion alonio. El ion alonio lo pintamos hacia nosotros, por tanto el cloruro ataca por abajo, y aquí nos queda el otro cloro que se fue como grupo saliente hacia arriba, por tanto siempre obtenemos un dialoalcano anti, los cloros quedan situados anti, pero también es verdad que el ion alonio se puede dibujar hacia el fondo de la pantalla y atacar desde arriba, lo que nos dejaría este cloro hacia arriba y este hacia abajo, que es el enantiómero, así que forma también molécula y enantiómero. Tenemos el HI con el ICL, tenemos el ICL, un pseudohalógeno que presenta polaridad positiva en el yodo porque el cloro es más electronegativo y por tanto el alqueno ataca al centro de polaridad positiva y probablemente pues forme también el ion alonio. Se unen los dos carbonos simultáneamente, por un lado, vamos a ponerlo por la cara de arriba, bueno, por la de abajo, se forma por ambas caras con igual probabilidad. El etilo al fondo y ahora el Cl- que se fue abre ahí. Y el yodo se va como grupo saliente. De nuevo nos queda el cloro hacia abajo, el yodo que se va como grupo saliente hacia arriba y el etilo lo echa hacia arriba ese ataque del cloruro por abajo. Y forma también más enantiómero, que es poner aquí el cloro para arriba y el yodo para abajo. Eso es cuando se forma el ion alonio por la cara de abajo. Y abrimos desde arriba, pues nos queda el cloro para arriba y el yodo hacia abajo. Bueno, seguimos con más apartados. El K, que tenemos un bromo con metanol. Primero atacamos a la molécula de bromo, formamos el ion alonio por una cara, por ejemplo, por arriba o por abajo, y el bromuro que se fue al medio tiende a abrir estos alonios, pero como en el medio tengo etanol, tenemos etanol, el etanol al ser el medio de reacción es muy abundante y aunque es menos nucleófilo que el bromuro, consigue llevarse los alonios por su abundancia. Ataca como siempre por el lado opuesto al bromonio que dibujamos, por tanto va a atacar por detrás de la pantalla, va a quedar el etóxido hacia el fondo de la pantalla, voy a ponerlo así para no copiar mucho, mantiene un protón y echa el etilo hacia nosotros. Y nos echa, bueno, lo pongo aquí, nos echa el etilo hacia adelante. Y ahora queda un paso en el que quitamos el protón del etanol y ya está. Aquí hacia el fondo nos queda el etóxido, el etilo y el bromo. Y bueno, por supuesto, da enantiómero, el enantiómero proviene de poner el bromo hacia abajo y el etóxido hacia arriba. Es cuando el ion bromonio lo formamos por abajo. Atacamos a este carbono desde arriba y por tanto queda el etanol hacia arriba y el bromo que se va hacia abajo. Es enantiómero. En el apartado L tenemos el CH3S con peróxidos, que sí, es otro reactivo que, igual que el HBr, se puede adicionar anti-Markovnikov.
sigue un mecanismo prácticamente idéntico es idéntico al del HBr con peróxidos, y el resultado es también una mezcla de estereoisómeros en los que el hidrógeno del metanotiol une al carbono más sustituido, sería este hidrógeno, y aquí al menos sustituido une el SCH3, y pueden quedar en diferentes posiciones, lo que produce dos diastereoisómeros con sus respectivos enantiómeros. Aquí el hidrógeno y aquí el azufre. Vaya, qué mal lo dibujo. Bueno, este sería el producto que se obtiene en el caso del metanotiol con peróxidos. ¿Y qué más tenemos? Una epoxidación con MCPBA. El ácido metacloroperoxibenzoico en diclorometano, que va a formar un epóxido por una cara del alqueno. Aquí lo dibujo por la cara de arriba, pero también se forma en igual proporción por la cara de abajo, que es enantiómero, ya que aquí hay centro quiral tanto aquí como aquí, por tanto forma molécula de enantiómero. El tetraóxido de osmio con sulfuro de hidrógeno normalmente se usa agua oxigenada. Es para dihidroxila. O SO4, bueno, no sé, voy a poner agua oxigenada, pero también podría ser con lo que nos pone ahí. Y mete dos grupos OH en las posiciones del doble, y sin dihidroxila pone dos hidroxilos sin, es una dihidroxilación sin. La otra alternativa es permanganato con agua, permanganato acuoso. En el apartado O tenemos una ozonólisis. Primero O3, segundo un reductor suave que puede ser zinc en acético, entre otras posibilidades. Rompe el doble y nos deja, y añadimos a cada carbono del doble, le ponemos un carbonilo, un carbonilo, es decir, un aldehído, nos forma, bueno, un aldehído no, un aldehído en un extremo y la cetona en el otro carbono, un cetoaldehído, es lo que nos formaría, aquí cetona, aquí aldehído, resultado de romper con ozono. Después tenemos una reacción llamada oximercuriación-desmercuriación, que es la P, en la que tenemos una primera etapa en la que el acetato de mercurio, el HgOAc2, se disocia en el medio acuoso para formar un catión que es el HgOAc+, y se liberarían acetatos. Y ahora en la siguiente etapa se produce una reacción parecida al intermedio de la halogenación, al ion alonio, que de hecho se conoce como el ion mercurinio, cuando el doble ataca al mercurio y lo une a sus dos carbonos. Podemos unirlo por la cara de arriba o por la cara de abajo, por donde más nos guste. Yo estoy uniendo siempre por arriba, pero a esto se le llama el ion mercurinio. El mercurio une a los dos carbonos del alqueno, igual que en el caso de los iones cíclicos de tipo alonio. Y ahora el agua que tenemos en el medio ataca al carbono más sustituido de ese ion mercurinio. Abren el carbono con más sustituyentes, el agua del medio. Y de esa forma permite hidratar Markovnikov. Abre como cualquier ion cíclico, atacando desde abajo, por el lado opuesto. Echa el etilo hacia arriba y el mercurio queda aquí hacia arriba con el acetato. Y ahora lleva una etapa de reducción que es el boridruro sódico, NaBH4, en medio básico creo recordar, y lo que hace es cambiar un hidrógeno el mercurio por un hidrógeno. Se pierde el protón del agua y el resultado es una hidratación Markovnikov. Hidratas Markovnikov, la molécula. Tiende a formar mezclas de estereoisómeros porque
el mercurinio puede formarse por arriba o por abajo y el agua abre por el lado opuesto, pero en este caso nada, dado que las cadenas son iguales y por tanto no hay centro quiral y no hay posibilidad de formar estereoisómeros. Y en el apartado Q tenemos parece una polimerización. El 1-etilciclopenteno, que reacciona con sulfúrico catalítico y calor, atacas al protón y lo adicionas Markovnikov, formando el carbocatión más estable, el terciario. Y ahora, como no hay nada en el medio que pueda atacar, pues una segunda molécula, a través de su doble, ataca la anterior y empieza una polimerización de tipo catiónico, polimerización catiónica. Dibujo la primera molécula. Esta sería la primera molécula. Aquí el enlace. Y ahora uno la catacó. Y hay que unir por este carbono. Hay que unir por aquí para que forme el carbocatión de nuevo en la posición más estable. Entonces unimos este carbono, sería este. Y aquí en la posición vecina tiene el etilo. Aquí tendríamos el etilo. Y ahí queda la carga positiva en el carbono del etilo para que sea un carbocatión terciario. Y ahora otra molécula que tenemos en el medio vuelve a repetir el proceso. Vuelve a atacar con su doble al carbocatión y unimos este carbono, siempre este, al positivo. Y formamos una nueva carga positiva en el del etilo, aquí, en el terciario. Y de esa forma se produce la polimerización catiónica de la molécula. Bien, un ejercicio largo, pero muy interesante para repasar y manejar las reacciones de los alquenos. Bueno, pues eso es todo sobre el ejercicio 11 y continuamos con el ejercicio 12 del tema de alquenos.